Las campanas del cementerio. Nunca me consideré una persona supersticiosa. La mayor parte de mi vida la pasé trabajando con los muertos, no como médico o forense, sino como encargado de restaurar cementerios antiguos. Mi trabajo consistía en devolver el orden y la dignidad a lugares olvidados, limpiando lápidas cubiertas de musgo, reconstruyendo criptas agrietadas y catalogando nombres borrados por el tiempo. Pero lo que ocurrió en ese cementerio en particular cambió mi perspectiva para siempre. El cementerio San Jerónimo había sido clausurado en los años 50. Se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo que parecía detenido en el tiempo. Las tumbas estaban apiñadas unas contra otras, muchas de ellas inclinadas, como si intentaran escapar de la tierra que las contenía. La parroquia local había recibido fondos para restaurarlo, y así fue como mi equipo y yo llegamos allí. El primer día transcurrió sin mayores contratiempos. Los trabajadores marcaban las zonas más deterioradas mientras yo recorría el lugar con una libreta en mano. Sin embargo, al caer la noche, algo extraño sucedió. Mientras revisaba unos planos en la oficina improvisada junto a la entrada, escuché un sonido lejano. Era un repique suave, como el tintineo de una campana. Pensé que podría ser el viento moviendo alguna decoración olvidada, pero cuando salí a investigar, el sonido cesó por completo. Al día siguiente, mencioné el incidente a uno de los trabajadores, pero él simplemente se encogió de hombros. Dicen que antes se enterraba a la gente con campanas, comentó. Por si los enterraban vivos, ¿sabe? Me reí nervioso, intentando restarle importancia. Sin embargo, no podía dejar de pensar en ello mientras trabajábamos. ¿Era posible que alguna de esas campanas siguiera intacta después de tanto tiempo? A medida que avanzó la semana, el sonido de la campana se volvió más frecuente. No era algo constante, sino intermitente, como si alguien la hiciera sonar deliberadamente. Algunos de los trabajadores también comenzaron a notarlo, pero nadie quería admitir que estaba asustado. La explicación más lógica era que se trataba de un animal o del viento, pero esa teoría perdió fuerza cuando descubrimos la tumba. Era una cripta sellada, más grande que las demás y situada en una esquina olvidada del cementerio. La estructura estaba cubierta de inscripciones grabadas con esmero, pero el paso de los años las había erosionado. Lo curioso era que, justo encima de la lápida, había un agujero diminuto. Fue uno de los trabajadores quien lo notó. Es como si fuera un conducto, dijo. Algo para que el aire salga o entre. No le di importancia en ese momento, pero esa noche el sonido de la campana fue más fuerte. Parecía provenir directamente de esa cripta. Tomé una linterna y salí a investigar, tratando de convencerme de que encontraría una explicación razonable. La oscuridad del cementerio era opresiva y el aire estaba cargado de una quietud antinatural. Cuando llegué a la cripta, el sonido cesó abruptamente. Me acerqué al agujero y, en un impulso inexplicable, me incliné para escuchar. Durante unos segundos, no hubo nada, solo silencio. Pero entonces lo oí, un susurro casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando desde dentro. Retrocedí de un salto, mi corazón latiendo con fuerza. Esa noche no pude dormir. La idea de que algo o alguien pudiera estar dentro de esa cripta me atormentaba. Al día siguiente, decidí abrirla. Convencí a mi equipo de que era necesario para completar la restauración, aunque omití lo del susurro. La tapa de la cripta estaba sellada con una mezcla de cemento y metal, pero logramos retirarla con esfuerzo. Lo que encontramos dentro nos dejó helados. Había un ataúd, pero no era como los demás. Tenía un diseño peculiar, con pequeños orificios que coincidían con el agujero en la parte superior de la cripta. Al abrirlo, encontramos un esqueleto vestido con ropas de época. Pero lo más inquietante era la campana que descansaba junto a su mano derecha. Una de las trabajadoras, visiblemente afectada, mencionó algo sobre las leyendas locales. Dicen que hace mucho tiempo enterraron a alguien aquí que no estaba muerto, dijo. Que tocaba la campana para pedir ayuda, pero nadie vino. Ese comentario creó una tensión palpable en el equipo. Algunos se negaron a seguir trabajando en la cripta, pero yo necesitaba respuestas. Tomé la campana y la llevé a la oficina para examinarla más tarde. Esa noche, el sonido volvió, más insistente que nunca. Pero esta vez no provenía del cementerio, sino de la oficina donde había dejado la campana. Cuando entré,
La encontré en el suelo, oscilando ligeramente como si alguien la hubiera hecho sonar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La recogí con cuidado y la guardé en una caja cerrada. Los días siguientes fueron un caos. Los trabajadores comenzaron a reportar extrañas apariciones, sombras que se movían entre las tumbas, voces que los llamaban por su nombre y, por supuesto, el sonido de la campana. Uno de ellos renunció, asegurando que algo maligno habitaba en ese lugar. Decidí contactar a un historiador local para obtener más información sobre la cripta. Lo que me contó fue inquietante. La tumba pertenecía a un hombre llamado Rafael Ortega, un terrateniente acusado de numerosos crímenes contra los campesinos de la región. Según las crónicas, había muerto en circunstancias misteriosas y se rumoreaba que su alma nunca encontró descanso. Esa noche, el sonido de la campana fue tan fuerte que parecía provenir de todas partes. Salí al cementerio con la linterna, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Al llegar a la cripta, la vi. Una figura espectral, apenas visible, estaba de pie junto a la tumba. Parecía observarme, inmóvil. El miedo me paralizó. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, la figura levantó una mano y señaló algo detrás de mí. Cuando finalmente logré girarme, vi que varias sombras se deslizaban entre las tumbas, acercándose lentamente. Corrí sin mirar atrás, el sonido de la campana resonando en mis oídos como una macabra melodía. Al día siguiente, empaqué mis cosas y abandoné el proyecto. Nunca volví a ese cementerio ni supe qué ocurrió con los demás trabajadores. La campana sigue conmigo, guardada en un lugar seguro. A veces pienso en deshacerme de ella, pero algo me detiene. No sé si es miedo, culpa o simple curiosidad por lo que realmente ocurrió en San Jerónimo. Lo único que sé es que, de vez en cuando, en las noches más silenciosas, creo escuchar un suave tintineo, como si alguien estuviera intentando hacerme recordar. La niña del jardín. Cuando nos mudamos a aquella vieja casa con el jardín descuidado, pensé que sería una buena oportunidad para empezar de nuevo. Habíamos dejado atrás el bullicio de la ciudad, buscando tranquilidad y un lugar donde nuestra hija pudiera crecer con algo más que paredes de concreto como paisaje. Desde el momento en que vimos el enorme jardín trasero, supe que ese sería mi proyecto. Estaba cubierto de maleza, flores marchitas y árboles que parecían no haber sido podados en años. Pero en su abandono había una belleza inquietante. La primera noche en la casa, mientras mi esposa y mi hija dormían, me asomé por la ventana del dormitorio que daba al jardín. Me quedé mirando la maleza iluminada por la luz de la luna cuando algo llamó mi atención. Había una figura pequeña entre las flores. Pensé que era un animal, pero entonces lo vi claramente, una niña, de cabello oscuro y vestido blanco, correteando entre los arbustos como si jugara. Parpadeé, pero la imagen seguía ahí. La niña parecía reír en silencio, girando sobre sí misma mientras sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. Salí corriendo al jardín, pero cuando llegué, no había nadie. Solo el viento movía las hojas y el lugar estaba completamente desierto. Al día siguiente, le comenté a mi esposa lo que había visto. Ella se rió, atribuyéndolo al cansancio y al estrés de la mudanza. Dejé el tema, aunque no podía sacarme la imagen de la cabeza. Decidí enfocarme en limpiar el jardín. Pasé el día desenterrando raíces y arrancando malas hierbas, pero cuanto más trabajaba, más extraño me parecía el lugar. Encontré muñecas rotas enterradas bajo la tierra, juguetes oxidados y, en un rincón, un columpio hecho con una cuerda que colgaba de un árbol muerto. Esa noche, volví a verla. Estaba allí, entre las flores, riendo y jugando como la noche anterior. Esta vez no corrí tras ella, solo la observé desde la ventana, tratando de convencerme de que no estaba perdiendo la cordura. Su rostro era borroso, como si no pudiera enfocarlo bien, pero su risa, aunque inaudible, me hacía sentir un escalofrío. Mi esposa comenzó a notar mi comportamiento. Me preguntaba por qué pasaba tanto tiempo mirando por la ventana o por qué insistía tanto en trabajar en el jardín incluso después de que anocheciera. Le dije que solo quería que todo estuviera perfecto para nuestra hija, pero eso no era del todo cierto. Había algo en el jardín,
algo que me llamaba y cada vez me resultaba más difícil ignorarlo. Una noche, decidí llevar una linterna y explorar el lugar a fondo. Caminé entre los arbustos, iluminando cada rincón, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando me giré hacia la casa, vi una pequeña figura en la ventana del dormitorio de mi hija. Era la niña. Estaba ahí, mirándome fijamente. Corrí a la habitación, mi corazón latiendo con fuerza, pero cuando llegué, solo estaba mi hija, durmiendo plácidamente en su cama. Mi esposa me encontró ahí, parado junto a la cuna, y me preguntó qué estaba haciendo. No supe qué responderle. A partir de esa noche, los eventos se volvieron más inquietantes. Mi hija comenzó a señalar hacia el jardín durante el día, diciendo cosas como, ella quiere jugar o la niña está sola. Mi esposa intentaba tranquilizarme, diciendo que era solo la imaginación de una niña pequeña, pero yo sabía que había algo más. Una tarde, mientras cavaba cerca del columpio, encontré algo enterrado bajo la tierra. Era una caja de madera, vieja y desgastada. La abrí con cuidado y encontré fotografías antiguas de una niña que se parecía mucho a la que había visto en el jardín. También había un diario con hojas amarillentas y escritura infantil. Me llamo Isabel, decía en la primera página. Vivo aquí con mis papás, pero ellos no me dejan salir del jardín. A medida que leía, el diario se volvía más oscuro. Isabel hablaba de estar sola, de escuchar voces en la noche y de un hombre malo que venía al jardín. La última página estaba cubierta de dibujos de flores, pero también había algo más, un dibujo de una tumba con su nombre escrito en la lápida. Esa noche, confronté a mi esposa con lo que había encontrado, pero ella se enfureció. Dijo que estaba obsesionado, que estaba afectando a nuestra familia y que debía dejar de pensar en esa niña imaginaria. Intenté explicarle que no era solo mi imaginación, pero ella no quiso escucharme. Sin embargo, no podía ignorarlo. El diario era una prueba de que algo terrible había ocurrido en esa casa. Decidí buscar información sobre los antiguos dueños. Pasé horas en internet y finalmente encontré un artículo viejo que hablaba de una familia que había vivido en la casa hacía décadas. La hija, Isabel, había desaparecido misteriosamente y nunca se encontró su cuerpo. Ahora sabía la verdad, pero también sabía que no estaba preparado para enfrentarla. La niña del jardín no estaba simplemente jugando, estaba esperando. Esa noche fue la peor de todas. La casa parecía más fría y el viento afuera gemía como nunca antes. Me desperté en medio de la noche al escuchar un golpe. Bajé las escaleras y encontré la puerta del jardín abierta de par en par. Salí y allí estaba ella, parada frente al columpio. Esta vez no estaba jugando. Me miró directamente y sus ojos, vacíos y oscuros, parecían atravesarme. ¿Por qué me dejaste aquí?, susurró con una voz que no parecía humana. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. La niña comenzó a caminar hacia mí, y por más que intentaba moverme, mis pies parecían estar clavados al suelo. Desperté al amanecer, tirado en el suelo del jardín. No recordaba cómo había llegado ahí, pero el diario de Isabel estaba a mi lado, abierto en una página que no había visto antes. Decía, para encontrarme, debes cavar más profundo. Llamé a mi esposa y le dije que debíamos irnos. No quería explicarle lo que había pasado porque sabía que no me creería, pero estaba seguro de que no podíamos quedarnos en esa casa. Ella aceptó, aunque con cierta resignación, y pasamos las siguientes horas empacando nuestras cosas. Mientras salíamos por la puerta principal, me detuve por un momento y miré hacia el jardín. Allí estaba Isabel, de pie entre las flores, mirándome con tristeza. Supe que nunca encontraría descanso, y aunque me alejaba, una parte de mí sabía que ella siempre estaría ahí, esperándome, en el jardín. La fotografía maldita. Desde que recuerdo, la fotografía ha sido mi refugio. La cámara era mi herramienta para capturar la belleza y la crudeza del mundo. No era un profesional, solo un aficionado que dedicaba sus ratos libres a explorar los rincones olvidados de la ciudad, documentando lo que otros pasaban por alto. Fue precisamente esa pasión lo que me llevó a encontrarme con algo que cambió mi vida para siempre. Acababa de mudarme a una pequeña casa en las afueras del pueblo. Era modesta,
pero con un encanto que me atrapó desde el primer momento. El jardín trasero estaba rodeado de árboles altos que casi cubrían por completo el cielo, dando al lugar un aire misterioso que me resultaba inspirador. Pensé que sería el escenario perfecto para practicar mis habilidades fotográficas. La primera semana fue tranquila. Pasaba las tardes ajustando mi pequeño estudio improvisado en una de las habitaciones, revelando las fotos que tomaba durante el día. Me sentía satisfecho con los resultados, hasta que revelé una imagen que me dejó paralizado. Era una foto de un sendero cercano, bordeado de árboles desnudos por el invierno. La composición era perfecta, pero en el centro de la imagen había algo que no recordaba haber visto al tomarla, un rostro. Era el rostro de un hombre. Su expresión era neutra, casi inexpresiva, pero sus ojos oscuros parecían perforar la imagen, como si estuviera mirándome directamente. Al principio pensé que era un error, quizás un reflejo o una sombra que mi mente interpretaba como un rostro, pero cuando observé más de cerca, vi detalles que no podían ser una ilusión, arrugas alrededor de los ojos, una cicatriz en la mejilla derecha, e incluso el brillo de su iris. Decidí ignorarlo. Lo atribuí a una imperfección en el proceso de revelado y descarté la foto. Sin embargo, los días siguientes todo empeoró. Cada vez que revelaba un nuevo rollo, allí estaba él. Su rostro aparecía en diferentes lugares, en el reflejo de un charco, detrás de una ventana rota o incluso en las sombras de un edificio abandonado. Lo más inquietante era que siempre parecía estar mirándome, no importa dónde estuviera en la imagen. Mis intentos de racionalizar lo que estaba ocurriendo se desmoronaron cuando una noche decidí revisar los negativos. Encendí la lámpara de mi mesa de trabajo y observé cada negativo con detenimiento. Para mi horror, el rostro también estaba allí. No era un error del revelado ni una manipulación posterior. Esa noche apenas dormí. No podía apartar de mi mente esos ojos oscuros y penetrantes. Al día siguiente, decidí salir con mi cámara para tomar más fotos, con la esperanza de que todo fuera una coincidencia absurda. Me dirigí al lago cercano, un lugar tranquilo que solía visitar para relajarme. Disparé varias tomas del paisaje, asegurándome de evitar cualquier superficie que pudiera reflejar algo. Cuando volví a casa y revelé las imágenes, mi corazón se hundió. En cada foto, el rostro estaba ahí. Esta vez, parecía más definido, más presente. Estaba empezando a perder la cabeza. Decidí investigar. Si el rostro aparecía en mis fotos, debía pertenecer a alguien real. Comencé por mostrar las imágenes a algunas personas del pueblo. Nadie reconoció al hombre. La mayoría solo se encogía de hombros o hacía comentarios sobre lo extraño de las fotos. Otros, en cambio, parecían incómodos, como si no quisieran mirar demasiado tiempo. Fue una mujer mayor quien finalmente me dio una pista. Observó una de las fotos durante unos segundos antes de decir, en voz baja, «Ese rostro, lo he visto antes». Le pedí que me explicara. Me contó que, muchos años atrás, un hombre desapareció en esta zona. Se llamaba Joaquín. Según las historias, era un hombre solitario que vivía cerca del bosque, donde ahora está mi casa. Nunca se encontró su cuerpo, pero la gente decía que lo habían matado y enterrado en algún lugar de su propiedad. Esa revelación me dejó helado. ¿Era posible que el rostro en mis fotos fuera el de Joaquín? ¿Y por qué se aparecía solo en mis imágenes? Esa noche, armado con una pala y mi cámara, decidí investigar mi jardín trasero. Sabía que era una locura, pero necesitaba respuestas. Comencé a cavar en un rincón donde la hierba crecía más espesa. La tierra estaba dura, pero después de unas horas, mi pala golpeó algo sólido. Era una caja de madera, vieja y podrida por la humedad. La saqué con cuidado y la abrí. Dentro había un montón de papeles, una foto en blanco y negro y un reloj de bolsillo oxidado. Reconocí el rostro de Joaquín en la fotografía. Era idéntico al que había estado apareciendo en mis imágenes. De repente, sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera caído en picada. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Aún así, tuve la sensación de que no estaba solo. Tomé la caja y volví corriendo a la casa. Pasé la noche revisando los papeles. Eran cartas escritas a mano, todas dirigidas a alguien llamado Amparo. Las cartas hablaban de amor, de planes para escapar juntos y de una traición. En la última carta, Joaquín escribía,
si no puedo estar contigo, prefiero desaparecer para siempre. Mi alma quedará aquí, esperando el momento de que se haga justicia. Estaba claro que algo terrible le había ocurrido, y de alguna manera, estaba relacionado con mi casa. Decidí buscar más información en los registros del pueblo. En la biblioteca encontré un periódico antiguo que hablaba de Joaquín y Amparo. Resultó que Amparo estaba casada con un hombre influyente del pueblo, quien descubrió su romance con Joaquín y juró vengarse. Aunque nunca se encontró el cuerpo de Joaquín, muchos sospechaban que el esposo de Amparo había tenido algo que ver con su desaparición. Nadie se atrevió a investigarlo y el caso quedó en el olvido. Comprendí que Joaquín no podía descansar porque su historia había quedado enterrada junto con él. Decidí que debía hacer algo. Al día siguiente, llevé la caja con sus pertenencias al cementerio y hablé con el párroco del pueblo. Le conté lo que había descubierto, omitiendo los detalles sobrenaturales, y pedí que se realizara una misa en su memoria. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Mientras el párroco hablaba, sentí una extraña paz que no había experimentado desde que me mudé a la casa. Cuando volví a casa esa noche, tomé mi cámara y salí al jardín. Disparé algunas fotos, sabiendo que esta vez no encontraría nada extraño. Al revelarlas, confirmé que el rostro de Joaquín ya no estaba allí. Había encontrado su descanso. Y aunque nunca pude explicarlo del todo, supe que había hecho lo correcto. Desde entonces, cada vez que tomo una foto, recuerdo esa historia. Y aunque sigo buscando belleza y misterio a través de mi cámara, siempre tengo cuidado de no olvidar lo que aprendí. Algunas historias no deben permanecer enterradas. El niño de los juguetes. Mudarnos a aquella casa fue un cambio necesario, pero no algo que deseara. Después del divorcio, necesitaba un nuevo comienzo para mí y mi hija, Isabel. La casa, ubicada en un vecindario tranquilo y antiguo, parecía perfecta para rehacer nuestras vidas. Era espaciosa, con un jardín delantero lleno de flores y un patio trasero donde Isabel podía jugar. Todo parecía ideal, al menos al principio. La primera noche fue de acomodo. Mientras Isabel dormía en su nueva habitación, yo ordenaba cajas y colocaba los últimos detalles. Estaba agotada, pero satisfecha. Esa paz, sin embargo, se rompió a la mañana siguiente. Cuando entré al cuarto de Isabel para despertarla, noté algo extraño. Sus juguetes, que la noche anterior estaban en un rincón de la habitación, ahora estaban perfectamente alineados frente a su cama. Muñecas, bloques de construcción y hasta un carrito pequeño formaban una fila impecable, como si alguien los hubiera colocado deliberadamente. ¿Fuiste tú quien puso los juguetes así?, le pregunté mientras se frotaba los ojos. Ella negó con la cabeza. No, mamá. Tal vez fue la niña que quiere jugar conmigo. Reí nerviosa, pensando que se refería a algún amigo imaginario. No le di demasiada importancia y me convencí de que probablemente ella los había organizado antes de dormir y se había olvidado. Pero al día siguiente ocurrió lo mismo. Esta vez, los juguetes formaban un círculo alrededor de la alfombra. Isabel no pudo haberlo hecho, porque había estado durmiendo profundamente toda la noche, y yo no escuché ningún ruido que indicara que se levantara. Comencé a sentirme inquieta. Decidí preguntarle más sobre la niña que había mencionado el día anterior. ¿Quién es esa niña, Isabel? No sé su nombre. Pero creo que es un niño, no una niña. Dice que quiere jugar conmigo. La respuesta me heló la sangre. ¿Cuándo te lo dijo? Le insistí, tratando de no mostrar mi nerviosismo. No me lo dijo con palabras, mamá. Me lo dijo aquí. Se señaló la cabeza con su pequeño dedo. Traté de ignorarlo, pensando que todo era fruto de su imaginación, pero no podía evitar sentirme observada en esa casa. Las noches siguientes los incidentes continuaron. Cada mañana encontraba los juguetes de Isabel en formaciones cada vez más elaboradas. Un día, formaban una especie de escalera hacia la ventana. Otro, estaban colocados en una línea que terminaba justo en la puerta del cuarto. Decidí que ya era suficiente. Guardé los juguetes en una caja y la coloqué en el desván, asegurándome de cerrar bien la puerta. Esa noche dormí más tranquila,
creyendo que había solucionado el problema. A la mañana siguiente, sin embargo, los juguetes estaban de nuevo en el cuarto de Isabel, organizados de manera meticulosa en un triángulo perfecto. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Me propuse encontrar respuestas. Fui a la biblioteca local y busqué información sobre la casa. Lo que descubrí fue perturbador. Décadas atrás, un niño llamado Mateo había vivido allí con su familia. Según los registros, había muerto a los 8 años tras caer por las escaleras. La historia hablaba de un accidente trágico, pero algunos rumores insinuaban que su muerte no había sido del todo accidental. Regresé a casa con la mente llena de preguntas. ¿Podría el espíritu de ese niño estar detrás de los extraños sucesos? La idea me parecía absurda, pero no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Esa noche, Isabel me despertó llorando. «Mamá, el niño me está llamando. Quiere que vaya al desván». Sentí un escalofrío recorrerme. Tomé su mano y la llevé a mi habitación, donde la acosté conmigo. Decidí que, en la mañana, revisaría el desván. A primera hora del día subí al desván con una linterna. Todo parecía en orden, excepto por una pequeña caja en un rincón que no recordaba haber visto antes. La abrí con cuidado y encontré varios juguetes antiguos, un trompo, un carrito de madera y un oso de peluche desgastado. También había un cuaderno con dibujos infantiles. Al revisar el cuaderno, noté que los dibujos eran inquietantes. Mostraban figuras de un niño pequeño jugando solo en diferentes escenarios, el jardín, las escaleras y su habitación. Pero en varias páginas aparecía una figura oscura, sin rostro, que parecía acechar al niño. Cerré el cuaderno con un nudo en el estómago y llevé todo a la planta baja. Decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme. Esa tarde, hablé con la vecina más anciana del vecindario, doña Clara. Le mostré el cuaderno y le pregunté si sabía algo sobre Mateo. Su rostro se ensombreció al verlo. «Ese pobre niño», dijo después de un largo silencio. «Siempre estaba solo. Su padre lo ignoraba y su madre estaba enferma. Dicen que a veces hablaba con alguien que nadie más podía ver. Después de su muerte, la familia se mudó y la casa quedó abandonada por años. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para apaciguar al niño si es que su espíritu seguía en la casa. Doña Clara me sugirió que rezara y le hablara directamente, diciéndole que estaba en paz y que podía irse. Aunque me sentía ridícula, esa noche seguí su consejo. En el cuarto de Isabel, con los juguetes alineados una vez más, encendí una vela y hablé en voz baja. «Mateo, si estás aquí, quiero que sepas que no estamos aquí para hacerte daño. Espero que encuentres paz». Esa noche no ocurrió nada extraño. Me atreví a creer que todo había terminado. 2 días después, mientras limpiaba el desván, encontré algo más, una carta escondida debajo de una tabla suelta. La carta estaba dirigida a alguien llamado Ramón y parecía haber sido escrita por el padre de Mateo. En ella, el hombre confesaba algo espeluznante, su odio hacia el niño. «No puedo soportarlo más. Siempre está llorando, siempre hablando con alguien que no está ahí. Hoy lo empujé. Fue un accidente, pero no me arrepiento». La carta me dejó en shock. Mateo no había muerto accidentalmente, su padre lo había matado. Con esa información, sentí que todo encajaba. El espíritu de Mateo no podía descansar porque su muerte había sido injusta y su historia había sido enterrada junto con él. Decidí que debía hacer algo para liberarlo. Llevé los juguetes y el cuaderno al cementerio, donde sabía que estaba enterrado Mateo. Coloqué todo sobre su tumba y recé, esta vez con todo mi corazón, pidiendo que encontrara la paz. Esa noche, Isabel me dijo algo que me llenó de esperanza. «El niño vino a despedirse, mamá. Dijo que ahora puede ir a jugar a otro lugar». Desde entonces, la casa estuvo en calma. Los juguetes permanecieron en su lugar y mi hija volvió a dormir tranquila. Aunque nunca podré olvidar lo que ocurrió, siento que hice lo correcto al ayudar a Mateo. Su historia me enseñó que incluso las almas más pequeñas merecen ser recordadas y que a veces un simple gesto puede traer paz a un espíritu inquieto. El llamado de la torre. Trabajar como vigilante nocturno nunca fue mi sueño, pero la necesidad no deja espacio para las aspiraciones.
Desde que tomé el puesto en el viejo complejo industrial en las afueras de la ciudad, mi rutina consistía en recorrer los mismos pasillos vacíos, escuchando el eco de mis propios pasos y el zumbido de las luces fluorescentes. Pero lo que hacía más inquietante mi turno era la torre. Era una estructura antigua, una parte olvidada de la fábrica que alguna vez operó aquí. Nadie subía, ni siquiera durante el día. Las escaleras que llevaban a la cima estaban oxidadas y cubiertas de telarañas, y el acceso estaba sellado con una puerta de metal corroída por el tiempo. Sin embargo, todas las noches, sin falta, escuchaba algo. Al principio, eran simples golpes. Pensé que sería el viento o quizás algún animal que se había colado. Pero una noche, los golpes se convirtieron en algo más. Una voz. ¿Estás ahí?, llamó una voz masculina desde la cima de la torre. El sonido me heló la sangre. Era imposible que alguien estuviera allí. La puerta seguía cerrada, y nadie había pasado por la entrada principal. Revisé mi reloj, eran las 2:47 de la mañana. Intentando calmarme, tomé mi linterna y apunté hacia la estructura. Nada se movía. ¿Hola? ¿Quién anda ahí?, respondí, con la voz más firme que pude reunir. No hubo respuesta. Solo el crujido de las hojas en el viento y el lejano aullido de un perro. Pensé en reportarlo, pero ¿qué podría decir? Que una voz salió de una torre desierta. Me habría ganado una mirada incrédula y quizá el despido. Las noches siguientes, el patrón se repitió. Los golpes, los llamados. A veces eran gritos ahogados, como si alguien pidiera ayuda. Mi cordura comenzaba a resquebrajarse, pero seguía sin atreverme a investigar más a fondo. Algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo. Una noche, por pura desesperación, decidí preguntarle al guardia que me relevaba en el turno diurno. Era un hombre mayor, curtido por los años, de esos que parecen saberlo todo sobre los lugares en los que trabajan. ¿Qué sabes de la torre?, le pregunté, tratando de sonar casual. Sus ojos se entrecerraron, y por un momento pensé que iba a burlarse de mí. Pero en lugar de eso, su expresión se tornó grave. ¿Has escuchado algo?, preguntó en un tono que no esperaba. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Golpes. Voces, a veces. El hombre suspiró y se pasó una mano por la cara. Hace años, cuando la fábrica aún estaba activa, alguien se quitó la vida allí. Era un trabajador joven. Dicen que subió hasta la cima y se lanzó. Nadie sabe por qué lo hizo, pero desde entonces... Bueno, ya te imaginarás. Intenté no mostrar cómo sus palabras me afectaron, pero mi mente ya estaba corriendo. Esa noche, cuando regresé a mi turno, la torre parecía más ominosa que nunca. Cada crujido, cada sombra, me ponía los nervios de punta. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez, eran más insistentes, más fuertes. La voz regresó, clara como nunca. «Ayúdame. Por favor». Algo en el tono de desesperación me impulsó a moverme. Tomé la linterna y me dirigí hacia la torre. La puerta seguía cerrada, pero los golpes continuaban, ahora acompañados de un sollozo que parecía resonar dentro de mi cabeza. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», gritéme, tratando de sobreponerme al miedo. El sollozo cesó de repente, y por un momento todo quedó en silencio. Entonces, una voz susurró, tan cerca de mí que casi pude sentir su aliento. «Solo quiero que veas». La linterna parpadeó y luego se apagó, dejándome en la oscuridad. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras intentaba encenderla de nuevo. Cuando finalmente lo logré, martillaba en mi pecho mientras intentaba encenderla de nuevo. Cuando finalmente lo logré, noté que la puerta estaba entreabierta. No había forma de que eso fuera posible, había estado cerrada con candado. Contra todo instinto, empujé la puerta y comencé a subir las escaleras. Cada paso resonaba como un tambor, acompañado por el eco de mi propia respiración acelerada. Al llegar a la cima, encontré una pequeña habitación vacía, iluminada por la luz de la luna que se filtraba por una ventana rota. En el centro de la habitación había una soga colgando del techo. El aire era denso, cargado de una energía que me hacía querer salir corriendo. Pero algo más capturó mi atención, una sombra en la esquina, inmóvil, pero claramente humana. «¿Estás aquí?», exclamé, sin saber si hablaba con una persona o algo más. La sombra levantó la cabeza, y por un instante, sus ojos brillaron como brasas.
Entonces, desapareció, dejando tras de sí un susurro que se perdió en el viento. Ahora lo sabes. Bajé corriendo las escaleras, mi mente tambaleándose entre el miedo y la confusión. Cuando llegué al suelo, la puerta estaba cerrada de nuevo, como si nunca hubiera sido abierta. Pasé el resto de la noche en mi caseta, incapaz de moverme, con la sensación de que algo me observaba desde la distancia. Al día siguiente, le conté al guardia mayor lo que había visto. Me miró con una mezcla de lástima y preocupación. No eres el primero en verlo, dijo. Y probablemente no serás el último. Pero si quieres un consejo, no vuelvas a subir. Algunas historias están mejor enterradas. Desde entonces, evito la torre. Pero cada noche, cuando los golpes comienzan y la voz llama, no puedo evitar sentir que dejé algo sin resolver. Y aunque me consuelo pensando que solo son ecos del pasado, una parte de mí sabe que hay algo más, algo que aún espera. El reflejo en el espejo. Cuando me mudé a esta vieja casa victoriana, sabía que iba a necesitar trabajo. Las ventanas chirriaban, el techo tenía goteras y el jardín parecía un pequeño bosque. Pero la ubicación era perfecta, el precio era inmejorable y algo en la casa me hacía sentir como si estuviera destinada a estar allí. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que la casa tenía secretos. Durante la limpieza inicial, descubrí un espejo grande en el ático, escondido tras una pila de cajas polvorientas. Su marco de madera tallada estaba decorado con intrincados patrones de flores y figuras humanas, desgastado por los años pero aún hermoso. Decidí limpiarlo y colocarlo en el dormitorio principal. La primera vez que noté algo extraño fue una noche, mientras me preparaba para dormir. Al quitarme los pendientes frente al espejo, tuve la sensación de que algo estaba mal. No podía precisar qué, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me detuve, miré fijamente mi reflejo, y entonces lo vi, un leve movimiento, como si mi reflejo hubiera tardado un segundo más en seguirme. Sacudí la cabeza, pensando que era mi imaginación. Los días pasaron, y aunque traté de ignorarlo, esa sensación persistía. Cada vez que me paraba frente al espejo, sentía que algo me observaba desde el otro lado. Una noche, al apagar la luz del dormitorio, juraría haber visto mi reflejo aún mirándome, incluso cuando yo ya me había girado. Hablé con mi mejor amiga sobre lo que estaba ocurriendo. Se rió y me sugirió que quizás estaba viendo demasiadas películas de terror. Pero no podía quitarme esa inquietud. Decidí buscar información sobre la casa. Después de todo, había estado deshabitada por casi 20 años antes de que la comprara. En la biblioteca local encontré lo que buscaba. La casa había pertenecido a una familia acomodada, los Martínez, quienes la dejaron tras una tragedia. Su hija, Clara, había muerto en circunstancias misteriosas. Los detalles eran escasos, pero lo que encontré me dejó helada. Clara había sido encontrada sin vida frente al espejo en el ático, el mismo espejo que ahora estaba en mi habitación. Esa noche, traté de convencerme de que todo era una coincidencia. Pero cuando me paré frente al espejo, algo diferente ocurrió. Mi reflejo me sonrió. No un simple gesto involuntario, sino una sonrisa amplia y fría, una que no correspondía a lo que yo estaba haciendo. Retrocedí, con el corazón acelerado, y observé cómo mi reflejo permanecía inmóvil por un momento antes de seguirme. Intenté evitar el espejo los días siguientes, pero no podía resistir la tentación de mirarlo, como si algo me llamara desde el otro lado. Cada vez que lo hacía, mi reflejo parecía más independiente, más vivo. Un día, mientras me cepillaba el cabello, vi cómo mi reflejo dejaba de imitarme y comenzaba a mover los labios, susurrando algo que no podía escuchar. Decidí buscar más información sobre Clara. Una vecina anciana, que había vivido en la calle desde hacía décadas, me contó que Clara era una joven tranquila, pero con una vida solitaria. Según la vecina, Clara había hablado alguna vez de un reflejo que quería su vida. Todos pensaron que estaba loca. Poco después, fue encontrada muerta. Esa noche, decidí confrontar al espejo. Me paré frente a él y susurré, «Clara, ¿eres tú?». Al principio, no pasó nada. Luego, las luces parpadearon, y mi reflejo giró la cabeza hacia un lado, como si estuviera evaluándome.
Sentí un golpe de frío, como si alguien me hubiera tocado el hombro. Con el tiempo, el comportamiento de mi reflejo se volvió más agresivo. Una noche, mientras estaba frente al espejo, vi cómo mi reflejo levantaba una mano y la presionaba contra el cristal. Sentí una fuerza tirando de mí, como si algo intentara arrastrarme hacia adentro. Me aparté justo a tiempo, cayendo al suelo. Desesperada, decidí deshacerme del espejo. Pero cada vez que intentaba moverlo, algo me lo impedía. Las herramientas que usaba se rompían, o simplemente no podía reunir la fuerza suficiente para levantarlo. Era como si el espejo estuviera arraigado en la casa. Esa noche, soñé con Clara. En mi sueño, ella estaba atrapada dentro del espejo, golpeando desesperadamente el cristal mientras algo oscuro la mantenía allí. Cuando desperté, supe lo que tenía que hacer. Busqué un martillo y volví al dormitorio. Cuando levanté el martillo, mi reflejo me miró fijamente, con una expresión de terror. «Por favor, no», susurró, pero su voz no provenía del espejo, sino de mi propia mente. Dudé por un momento, pero entonces golpeé con todas mis fuerzas. El cristal se hizo añicos y un grito desgarrador llenó la habitación. Sentí un viento helado, y luego, silencio. Cuando miré los pedazos rotos en el suelo, vi el rostro de Clara por última vez, sonriendo con gratitud antes de desvanecerse. El espejo ya no está, pero las marcas de esa experiencia permanecen. A veces, creo escuchar un susurro en la casa, como si Clara aún estuviera agradeciéndome por liberarla. Aunque nunca podré olvidar lo que pasó, siento que hice lo correcto. La casa, al fin, se siente en paz. La voz en la grabadora. Ser periodista independiente significa que mi oficina puede ser cualquier café con Wi-Fi y mi próximo proyecto puede variar entre una exposición política y una nota sobre historias locales. Fue precisamente una de estas historias locales la que me llevó a la llamada Casa de los Susurros, una vieja construcción en las afueras de la ciudad. Según los rumores, la casa estaba embrujada, y los pocos valientes que entraban afirmaban haber escuchado voces inexplicables o visto sombras que se movían por las paredes. Mi editor no estaba convencido de que valiera la pena, pero para mí, una buena historia era una buena historia, y si lograba recopilar testimonios convincentes, podía convertirla en algo más grande, un documental sobre leyendas urbanas. Además, necesitaba material para mi podcast. Llegué a la casa una mañana gris de octubre, con mi grabadora, un par de micrófonos y una libreta. La casa estaba rodeada por un jardín abandonado, con maleza creciendo por todas partes. Las ventanas estaban tapiadas y la puerta principal tenía marcas de grafiti. Mi primera entrevista fue con don Ramón, un vecino de 70 años que aseguraba haber escuchado lamentos provenientes de la casa. Cuando era joven, dijo mientras encendía un cigarro, la gente decía que aquí vivía una mujer llamada Lucía. Decían que la mataron una noche, pero su cuerpo nunca apareció. Desde entonces, los que entran escuchan su voz. Grabé cada palabra, haciendo preguntas para obtener más detalles. La mayoría de las historias coincidían, un asesinato, una voz femenina y extraños susurros en las noches. Algunos también mencionaban sentir una presencia que los observaba. La segunda entrevista fue con una adolescente llamada Sofía, que había entrado a la casa con sus amigos por una apuesta. Escuchamos risas, como si alguien estuviera jugando con nosotros, me contó. Pero cuando subimos al segundo piso, las risas se convirtieron en gritos. Salimos corriendo. Para la tarde, ya tenía suficiente material. Me senté en mi auto y comencé a escuchar las grabaciones. Todo sonaba normal hasta que llegué a la entrevista con don Ramón. Justo después de una de sus frases, escuché un susurro muy leve, algo que no había notado mientras grababa. Lo reproduje varias veces. Parecía una voz femenina, pero no podía distinguir qué decía. Pensé que podía ser un error técnico o ruido ambiental. Pero a medida que revisaba más grabaciones, la misma voz aparecía en momentos al azar, siempre susurrando algo incomprensible. Decidí regresar a la casa al día siguiente, esta vez solo. Cuando llegué, el cielo estaba cubierto de nubes y un viento frío hacía crujir las ramas de los árboles. Entrar fue más fácil de lo que esperaba.
una ventana trasera había sido forzada y podía deslizarme con cuidado. El interior estaba lleno de polvo, muebles rotos y paredes cubiertas de grafiti. Coloqué la grabadora en una mesa del salón principal y comencé a explorar. Subí al segundo piso, donde según Sofía habían escuchado los gritos. El aire era pesado, y cada paso que daba levantaba una nube de polvo. Entré a una habitación con el suelo medio podrido y un espejo roto en una esquina. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro claro, justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Tomé la grabadora de mi bolsillo y comencé a hablar. Si hay alguien aquí, podrías hacer un ruido o decir algo. El silencio fue absoluto. Pero cuando revisé la grabación más tarde, había una respuesta. Una voz femenina, suave y melancólica, que susurró, ayuda. Esa noche, no pude dormir. Reproduje la grabación una y otra vez. La voz no era de alguien que hubiera entrevistado ni un eco. Era clara, como si alguien estuviera al lado del micrófono. Al día siguiente, volví a la biblioteca y profundicé en la historia de la casa. Encontré un artículo de un periódico antiguo que hablaba de Lucía García, una mujer desaparecida en los años 70. La última vez que fue vista estaba en su casa, según los vecinos. La policía nunca encontró su cuerpo ni evidencia suficiente para abrir un caso. Hablé con más vecinos, pero la mayoría se negó a dar detalles. Finalmente, una mujer mayor, doña Teresa, me contó que Lucía había tenido una relación tormentosa con su esposo, un hombre violento que la había golpeado varias veces. Después de que desapareció, él se mudó de la ciudad, dijo Teresa en voz baja. Pero siempre se sospechó que él tenía algo que ver. Decidí regresar a la casa por última vez. Esta vez llevé una cámara, un par de linternas y mi grabadora. Llegué al anochecer, cuando la casa se sentía más inquietante. Instalé la cámara en el salón y comencé a grabar. Mientras caminaba por las habitaciones, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. En el segundo piso, sentí un escalofrío y escuché pasos. No eran los crujidos de la casa, eran pasos definidos, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Cuando revisé la grabadora, la voz estaba allí nuevamente, más clara que nunca. Él me enterró, susurró la voz. En el jardín. Salí corriendo al jardín, iluminando con la linterna. La maleza era espesa, pero encontré un área donde el suelo estaba hundido. Comencé a cavar con las manos, desesperado. Entonces, encontré algo, un pedazo de tela vieja y, debajo, huesos. Llamé a la policía de inmediato. Los forenses confirmaron que los restos pertenecían a una mujer y las pruebas posteriores revelaron que era Lucía García. La noticia causó revuelo en el pueblo y las autoridades reabrieron el caso. El esposo de Lucía fue localizado en otra ciudad y arrestado. Aunque la justicia finalmente se hizo, a voz en las grabaciones nunca desapareció de mi mente. Era como si Lucía hubiera utilizado mi grabadora para contar su historia. Desde entonces, cada vez que escucho un susurro o un ruido extraño al revisar una entrevista, no puedo evitar preguntarme, ¿quién más está intentando ser escuchado? El puente del olvido. El puente había estado en mi mente durante semanas desde que oí por primera vez las historias. Un lugar olvidado en el corazón de un bosque denso, envuelto en rumores de desapariciones y tragedias. La gente en el pueblo hablaba de una mujer vestida de blanco que aparecía al atardecer, llamando a los incautos desde el otro lado del puente. Cualquier persona que la siguiera, decían, jamás volvía. No podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y escepticismo. Siempre me han atraído las historias oscuras y las leyendas locales, así que decidí investigar. Armado con mi cámara, una grabadora y una linterna, me dirigí al bosque una tarde nublada. El aire estaba húmedo y el suelo crujía bajo mis botas mientras seguía el sendero hacia el puente. El camino era más largo de lo que esperaba, serpenteando entre árboles altos y musgo espeso. No había señal de vida, ni aves ni insectos, solo un silencio inquietante que parecía engullir cada paso que daba.
Finalmente, el puente apareció ante mí, viejo y cubierto de musgo. Era un puente de madera, con barandillas parcialmente podridas y tablas que se inclinaban peligrosamente hacia el río oscuro que corría debajo. Me quedé observándolo por un momento, tratando de ignorar el escalofrío que subió por mi espalda. Saqué mi cámara y comencé a grabar, describiendo el lugar en voz alta para mi grabadora. Este es el famoso Puente del Olvido, dije, mi voz rompiendo el silencio. Se dice que quienes cruzan al otro lado, guiados por la mujer vestida de blanco, desaparecen sin dejar rastro. Mientras hablaba, un leve susurro llegó a mis oídos. Me congelé, agudizando el oído. El sonido parecía venir del otro lado del puente, pero era tan tenue que podría haber sido el viento jugando con las ramas. Decidí continuar grabando, ignorando el hormigueo en mi cuello. Cuando revisé las fotos en la cámara, noté algo extraño. En una de las imágenes del puente, había una figura borrosa al fondo, como si alguien estuviera de pie allí. Apreté la cámara con fuerza, tratando de encontrar una explicación lógica. Podría haber sido una sombra, un truco de luz. Pero cuando miré hacia el puente, no había nadie. La curiosidad pudo más que mi miedo, y me acerqué a las primeras tablas. Mi linterna iluminaba el camino mientras avanzaba cautelosamente. Cada paso resonaba, el eco de mis pisadas multiplicándose en la oscuridad. A mitad del puente, el aire cambió. Era más frío, más denso, como si algo invisible se cerrara a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché la voz por primera vez. ¿Vienes a buscarme? Era una voz femenina, suave y melancólica, como un susurro cargado de tristeza. Me giré rápidamente, enfocando la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. No hubo respuesta, solo el murmullo del río debajo del puente. Decidí seguir avanzando, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía dar la vuelta. Cuando llegué al otro extremo, algo cambió. El bosque parecía más oscuro, más opresivo. El sendero que debía continuar estaba cubierto de niebla y el silencio era absoluto. Fue entonces cuando la vi. Una mujer vestida de blanco estaba de pie a unos metros de mí. Su figura era borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. Su cabello oscuro caía sobre su rostro y sus brazos colgaban inertes a los lados. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su voz como un eco lejano. No supe qué responder. Mis manos temblaban y mi linterna comenzó a parpadear. La mujer dio un paso hacia mí y aunque su rostro seguía oculto, sentí una inmensa tristeza emanando de ella. No debiste venir, susurró. Di un paso atrás, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me sujetara. Fue entonces cuando la mujer levantó la cabeza y vi su rostro. No tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la poca luz que quedaba. Mi instinto de supervivencia finalmente se activó y corrí de regreso al puente. Podía sentir su presencia detrás de mí, como si el aire mismo la trajera conmigo. Cuando llegué al puente, las tablas comenzaron a crujir y a romperse bajo mis pies. Corrí más rápido de lo que creía posible, y cuando crucé al otro lado, el aire volvió a cambiar. Era más ligero, más cálido. Me giré, esperando verla, pero el puente estaba vacío. No perdí tiempo y regresé al pueblo, con el corazón martilleando en mi pecho. Cuando revisé mi cámara y mi grabadora esa noche, encontré algo que me heló la sangre. En la grabación, después de mi última pregunta, se escuchaba claramente su voz. No debiste venir. Pero lo más aterrador fue la última imagen en la cámara. Era una foto de mí, cruzando el puente, tomada desde el otro lado. Desde ese día, no volví al bosque ni al puente. Pero a veces, en mis sueños, escucho su voz llamándome, como si el puente aún esperara que regrese. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.